El peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Les saludamos cordialmente en este jueves. Es jueves de gobernanza en la báscula El peso de las ideas. Jueves con el doctor Francisco Hernández Lomelí, a quien agradezco que esté con nosotros esta noche. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, vamos a platicar de diversos temas interesantes en este jueves de gobernanza. Primer tema, este día por la mañana, el Instituto Nacional Electoral, el INE, confirmó ya que el Partido Humanista y el Partido del Trabajo pues perdieron su registro. La Junta General Ejecutiva de este Instituto Nacional Electoral aprobó la pérdida de registro de los partidos del Trabajo y Humanista por no alcanzar el 3% en el pasado proceso electoral. Se confirmó, bueno, lo que ya se sabía y que de alguna manera estos partidos estuvieron tratando de que esta decisión no fuera aprobada en el pleno de este organismo electoral, Francisco. Sí, ya se veía venir el dictamen, el pronunciamiento del INE. Y a mí, yo tengo un par de comentarios sobre esta nota, sobre este acontecimiento. Uno, que se aplicó la ley es muy clara. Aquí sí. Aquí sí, tiene que obtener al menos el 3% de la votación total y no lo obtuvieron. Es cierto que el Partido del Trabajo le faltaron muy pocos para alcanzar el 3%, pero se aplica la ley. Ese es un primer comentario, es decir, saludar esta decisión valiente de aplicar la ley. Y la otra, en el pronunciamiento del presidente del INE, del consejero presidente, él dijo que el sistema, que estaba triste porque el sistema de partidos hoy se verá mermado, porque hay menos o habrá menos voces. Yo no estoy tan seguro que sea una merma. Yo más bien creo que el sistema de partidos se fortalece. Primero aplicando la ley y si quieren más voces disidentes, hay otros mecanismos más allá de los partidos políticos. Esa es mi opinión. Yo no creo que haya un desgaste, una merma en el sistema de partidos. Al contrario, y eso es parte de la dudas que a veces vemos en las decisiones del INE, ¿no? Es firme y se fortalece el Estado. Al fortalecerse el Estado de Derecho, se fortalece el sistema de partidos. Esa es mi opinión. Antonio. Estoy de acuerdo contigo en este sentido, Francisco, porque sin lugar a dudas no se merma precisamente esto que mencionó el presidente del Instituto Estatal Electoral. El sistema de partidos no sale debilitado. Por el contrario, a mí me parece que todavía hay partidos en exceso, si nos fuéramos, ¿no? Hay 8 partidos actualmente en el ámbito nacional y quizá lo saludable sería que de esos 8, pues 4 también desaparecieran, ¿no? Sí, y bueno, este también es posible o fue posible gracias a que anteriormente era el 2% de la votación. Exacto. Y en esta reforma se subió al 3% y aún así estos partidos no alcanzaron. Insisto, es una decisión valiente y hay que defenderla y eso fortalece al sistema de partidos. Esa es mi opinión. Sí, por supuesto. Por ejemplo, el Partido del Trabajo obtuvo 1,134,101 votos, lo que representa, lo que tú mencionabas, muy poquito, el 2,9915%. Le faltaron poquitos votos al PT para que conservara el registro. De ahí la resistencia de los dirigentes de este partido que se negaban a aceptar primero la decisión de la población que votó en el pasado proceso electoral. Es una decisión de la gente que este partido no tenga registro, no del Instituto Nacional Electoral, y pues no quería acatar esta disposición que hoy fue aprobada y avalada por el Pleno del INE. Sí, ya teníamos previsto el desenlace porque en el momento de los cómputos pues ya sabíamos que no había alcanzado el 3, pero hay todo un proceso largo, tortuoso de ratificación. Y esto es lo que finalmente se pronuncian. Pero también ya el Partido del Trabajo pues anunció que va a impugnar. Y si es su derecho, pues adelante. Y así se saldrá más fortalecido el sistema de partidos. Sí, en tanto que el Partido Humanista registró tan solo 856,716 votos, es decir, apenas el 2,2598% de la votación válida emitida.
esta reforma que tú mencionabas, político electoral 2014, incrementó de 2 a 3% el umbral para conservar este registro. Y si no se hubiera hecho esta reforma, estos dos partidos todavía lo hubieran conservado, aún con esta cantidad mínima de votos. Sí, y con las prerrogativas de ley. Con todos los recursos que no son nada despreciables, la cantidad enorme, millonaria de recursos públicos que reciben un partido que no tiene la aceptación. Y eso es algo que no entienden los dirigentes, que parece que en este sentido lo que más les importa a ellos es seguir recibiendo las jugosas cantidades de recursos de dinero público. Ahora, en honor a la verdad, no le fue mal al Partido Humanista para haber sido su debut. Su primera vez. El Partido del Trabajo, que era más antiguo, con más trayectoria, más experiencia, más colmillo, casi proporcionalmente es poco por los votos con los que le ganó. No le fue mal, pero la ley es la ley. Hubo un acuerdo nacional para que fuese el 3% y habrá que acatarla. Ahora, el otro partido que también fue su debut en el pasado proceso electoral, el Encuentro Social, pues ellos sí conservaron el registro, ¿no? Este partido sí lo conservó. Bienvenidos y bienvenida a esta voz plural, diferente, y ojalá que haya buenas propuestas por parte de ellos. Bueno, el PT se fundó el 8 de diciembre del 90, el Partido Humanista apenas fue reconocido oficialmente el año pasado, el 9 de julio del 2014, entonces, pero pues tuvo una vida efímera este Partido Humanista, pero quizá no tengan tanto problemas estos dirigentes de estos dos partidos, porque en este país es más fácil fundar un partido político, crear uno nuevo o conseguir un nuevo registro para el partido que ser candidato independiente a algún cargo de elección popular, ¿no? Sí, además, si vemos la constitución del Partido del Trabajo, vemos a gente ya conocida, reciclada, que viene del PRI, con su estancia en el PRD, muchos de ellos llegan al PT y seguramente que no deben preocuparse porque que encontrarán empleo, se van a reciclar en los propios partidos. Bueno, creo que los del PT ya están pensando en reingresar, algunos de ellos, o regresar al PRD, ¿no? Algunos y otros quizás se vayan a Morena. A Morena, efectivamente, y ¿no? Que les darán la bienvenida seguramente. Y yo casi apuesto que muchos de los de los miembros del PT aparecerán en las próximas listas, tanto en PRD como en Morena, y yo no descarto tampoco en el PRI, porque muchos tienen su origen allí. Bueno, así es. Vuelven a su alma mater, volverán. Oye, ¿y qué es lo que básicamente les duele a ellos? No tanto haber perdido el registro, porque resulta que en 2015 el INE, por ejemplo, destinó 5,356 millones de pesos para los 10 partidos políticos existentes, y de esos, el Partido del Trabajo, por ejemplo, ahí está, lo que les duele a ellos, es que dejará de recibir en este año 389.7 millones de pesos. Una buena cantidad de dinero. Oye, 389 millones de recursos públicos, ¿no? Pues yo sí impugnaba por 300, si mis intereses hubieran amenazados por 300 millones, incluso por poco menos, yo sí me conseguí un buen abogado y Oye, y el Partido Humanista recibió 120.9 millones, 121 millones de pesos para dejarlo cerrado, ¿no? Eso resultó ser más eficiente, hablando ya en los nuevos lenguajes tecnócratas, fue más eficientes. El cálculo del valor del voto, lo que se invirtió, de los recursos que recibieron, lo que invirtieron y los votos que obtuvieron, obviamente estos recursos los manejó en forma más eficiente el Partido Humanista que el PT, ¿no? Y la variable antigüedad, por ejemplo, ya exacto, el PT con muchos más años en la pelea, fue mucho más eficiente el Humanista. Y bueno, lo que tú mencionas, Francisco, que los partidos del Trabajo y Humanista están en todo su derecho de impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la pérdida de su registro como partidos políticos nacionales. Y en ese contexto, pues el PT ya anunció que realizarán actividades de manifestación pacífica en las representaciones del INE en los estados y en la capital del país en protesta por lo que ellos consideran una actuación sesgada en contra de esta fuerza política por los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Imagínate todavía el descaro de decir que es una actuación sesgada, ¿no? Sí, también era de esperarse estas actitudes, ¿no? En un principio, mientras no se resolvía,
fueron más cautos en las declaraciones, pero ahora que ya es oficial, lo van a hacer. Que hagan las manifestaciones pacíficas, están en su derecho, vivimos en un país democrático, que lo hagan, y cuanto más se movilicen y se reafirme el dictamen, insisto, saldremos fortalecidos. Fíjate que para el próximo año, el 2016, el INE prevé entregar a los partidos que mantuvieron su registro 4,031 millones de pesos, ¿no? En un año que no es electoral. 4,031 millones de pesos en año no electoral. Para los 8 partidos políticos en un año no electoral. Bueno, ni hablar, ahí ya no tengo comentarios. Y bueno, el dirigente del PT, Alberto Anaya, finalmente exigió el esclarecimiento de diversas irregularidades que dice él hubo en el sistema de cómputo del Instituto Nacional Electoral. Afirmó que detectaron ellos, no sé cómo lo hicieron, algunas anomalías que presuponen un fraude cibernético, que recordó que hubo una caída del sistema de cómputo del INE por más de media hora en la noche, luego de que cerraron las casillas en todo el país, ¿no? Otra vez las teorías conspirativas, ¿no? En esa media hora, el apagón, fraude a la antigüita, a lo moderno, cibernético. Bueno, ya conocemos esos argumentos. Sí, finalmente Alberto Anaya considera que en esa situación que estuvo el sistema de cómputo del INE por más de media hora fuera, como dice él, dice que en ese momento fue cuando su partido perdió los 37,037 votos que le hicieron falta para conservar el registro. Imagínate nada más. Bueno, qué puntería los del INE, ¿no? Para sacar solamente ese porcentaje y solo a ellos, además. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa en la báscula en este jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomery. Regresamos. La báscula, el peso de las ideas. Continuamos en la báscula jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomery en esta noche de jueves. Un tema que no podemos dejar pasar, obviamente por tratarse del tema de gobernanza, es el tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, bueno, que se dio en un contexto complicado para el presidente, el caso Iguala, la fuga de un penal de máxima seguridad y los señalamientos de conflicto de interés, obviamente generaron molestia durante este tercer año de la administración del presidente Peña Nieto, molestia, indignación en la sociedad mexicana, y esto fue algo que reconoció, que me parece en los primeros minutos me pareció que iba a ser un informe autocrítico, en los primeros minutos quizá lo fue, después ya no lo fue tanto, ¿no, Francisco? En efecto, de hecho con esa pequeña entrada autocrítica fue suficiente para que todos sus colegas del Partido Revolucionario Institucional apoyaran y se manifestaran a través de Twitter, de notas, de entrevistas, y dijeron que había sido un informe realista, autocrítico, bien plantado, bien aterrizado, pero no debe extrañarnos porque yo he revisado los periódicos de un día después del informe durante los últimos 30 años en una investigación y son las mismas frases. Siempre dicen, realista, cuando hay devaluación y anuncia una devaluación, valiente. Cuando devalúan y lo declaran, valiente. Cuando hay austeridad, que ya conocemos, realista. O sea que nunca se equivocan. Nunca se equivocan, siempre hacen lo que tuvieron que hacer y el informe también históricamente durante muchos años se mantuvo en ese formato acartonado que era triunfalista, ¿no? Con una cámara sumisa. Y cuando empezó a haber más pluralidad se empezó a complicar el formato revolucionario. Y hasta que llegó a la quiebra, o sea, colapsó ya el modelo que conocimos nosotros, aquel 1 de septiembre histórico. El día del presidente. El día del presidente, su salida triunfal de la Cámara a Palacio Nacional. Y luego el tradicional besamano. Ese paseillo que era el triunfal, ¿no? Bien, eso ya colapsó, sabemos hace años, pero a mí me da la impresión que no hemos encontrado todavía la fórmula moderna donde sea el informe realmente una rendición de cuentas a la nación, primero, como lo marca la ley, a la soberanía, es decir, a las cámaras, ¿no? Principalmente a los diputados,
pero ahora en general, ¿no? Y creo que ahí hemos fallado, no hemos encontrado el formato, el mecanismo que sea una auténtica rendición de cuentas a la nación. Y ahí creo que todos los partidos políticos, es tarea de todos los partidos, no nada más el que le toca la responsabilidad de gobernar unos 6 años y luego se olvida y luego vuelve a criticar lo que ellos mismos hicieron, ¿no? Entonces, encontremos como formar una comisión para este nuevo formato de rendición de cuentas. ¿Hay algunos modelos en otros países, Francisco, que pudieran aplicarse al sistema político mexicano, a este sistema de rendición de cuentas en que el presidente pues tendría que presentarse ante el Congreso de la Unión, que ya no lo hace así, sino en un mensaje posterior, ¿no? Sí, y además cuando se presentaba, ahora ya no se presenta en el Congreso, porque ha resultado muy conflictivo, ya Claro. fue muy conflictiva las últimas veces. Pero además, cuando se presentaba era un monólogo, no había la posibilidad legal de interpelar y mucho menos de un diálogo. Y en los sistemas parlamentarios es totalmente lo contrario, es decir, es parlamentarios, se gritan, además están a unos metros, ¿no? Sí, ahí están parlamentos muy pequeños, ¿no? Sí, y directos y muy confrontativos, ¿no? ¿Ese sería un esquema adecuado? Yo creo que nuestra cultura política no está lo suficientemente madura para esto. Yo creo que todavía no, serían muy confrontativos, incluso violentos, yo creo. Pero, bueno, es parte de nuestro largo aprendizaje que tenemos por delante de encontrar esa fórmula y que cada vez sea más de diálogo, ¿no? Sí, porque si fuera bajo este esquema que tú planteas, pues ya anteriormente puede considerar que era algo similar, cuando el presidente llegaba ante el Congreso de la Unión y empezaban las interpelaciones, obviamente no autorizadas, y esto parecía más un circo que un informe de gobierno. Y recuerdo incluso a Vicente Fox, cuando fue diputado federal, bueno, que en un informe de Salinas, lo recuerdas, Francisco, que se puso orejas, Sí, ¿no? sí. Fox para tratar de denostar y ofender al presidente en turno en ese momento, que era Carlos Salinas de Gortari. Claro, aquello ya era insostenible el modelo, ¿no? Por una parte, bien por poner fin a una escenografía ya ofensiva en el sentido que no llevaba más que digamos, el bochorno de ese momento del presidente, porque después se le olvidaba. Era nota para los medios. Eso es, nada más, pero no pasaba de ahí, entonces ya no abonaba al diálogo, a la democracia, mucho menos, ¿no? Entonces, por un lado, yo digo que qué bueno que se terminó eso, pero urge lo otro, ¿no? Uh-huh. Si no queda otra vez, damos pie a triunfalismo, ¿no? Lo hago en mi casa, al rato en Los Pinos, en un búnker, que nadie se acerque, que nadie se manifieste, en lo oscurito, con un gran despliegue mediático, tecnológico, pero otra vez es un monólogo, digamos, posmoderno, actualizado, con redes sociales, pero monólogo al fin y al cabo, ¿no? En el tema de redes sociales, algo que reconoció el presidente es que los medios digitales y las redes sociales reflejan sentimientos de preocupación y enojo y manifiestan que las cosas no funcionan, dan voz a una exigencia generalizada de cambio inmediato. Pero si él lo reconoce en este punto, pues la pregunta es ¿por qué no atender esto, ¿no? Claro. Que él mismo ya está reconociendo que se está dando a través de estos espacios de comunicación como son las redes sociales. Claro, y él con su cuenta, ¿no? Mientras está muy bien, yo lo uso, mientras no me critiquen, todo va muy bien. Entonces, bueno, pues es el riesgo también y las posibilidades que ofrecen en general las tecnologías de la comunicación para ensanchar, fortalecer esta esfera de democracia y una esfera pública, ¿no? ¿Cuál fue el mensaje positivo desde tu punto de vista, Francisco, de este tercer informe de gobierno? Bueno, yo creo que habría que, me parece bien lo que ya los medios ya lo conocen como el decálogo, ¿no? Uh-huh. Sus puntos. Me parece bien que haya una dirección. Suena alentador otra vez un
una modernización de los sistemas educativos desde la primaria hasta los niveles superiores. Lo que pasa es que yo creo que nadie en su sano juicio puede criticar este decálogo. Es decir, es correcto, para mi gusto, porque es muy general y es de buena fe. Ya es como las reformas. Bueno, suenan bien, podemos dar un voto de confianza, pero si vamos ya a las leyes regulatorias, secundarias, normativas, ahí empiezan ya los problemas. Igual queremos ver, para eso viene la glosa, los diputados ya están pidiendo la comparecencia de varios secretarios, el de educación entre ellos, para que explique con detalle en qué va a consistir todo esto. Hay algo alentador también de la creación de una Secretaría de Cultura también. Sí, por supuesto. Muy bien, vamos a ver, ¿no? Ojalá que venga todo un apoyo a las industrias creativas mexicanas, locales, nacionales. Pero es tan general, yo creo que nadie se puede oponer a una creación de una Secretaría de Cultura. Pero veamos detalles, ¿no? El anuncio de que no va a haber más impuestos ni tampoco IVA a alimentos y medicinas también creo que fue favorable. Muy bien, bien. Es decir, que bueno, aunque faltan unos meses, ya veremos para el siguiente año, pero muy bien. Eso creo que es de notarse, ¿no? Positivos. Así es. Y el esquema de glosa que también mencionaste hace unos momentos, Francisco, también es un esquema que habrá que cambiar, porque también me parece que ya no reúne las condiciones para hacer un análisis del tercer año de la administración del presidente Peña Nieto o de cualquier presidente en turno, ¿no? Sí, allí hay un poco más de diálogo, ¿no? Porque están las comparecencias. Van los secretarios. Van los secretarios, son más temáticas, podríamos decir, ¿no? Por el tema o por la responsabilidad que tengan en esa secretaría. Entonces se concentra más, se focaliza y se puede llegar con mayor profundidad a analizar en dónde tienen derecho todas las voces de la Cámara a través de sus partidos y es más productiva, ¿no? Pero son largas, todos los secretarios van a las glosas, tiene que ir el fiscal, el procurador, etcétera, ¿no? Y también es cierto, habrá que buscar un mecanismo más eficiente. Por ejemplo, reuniones con las comisiones, ¿no? Si va el secretario de Educación, bueno, reúnase una o dos sesiones de trabajo fuertes con las comisiones, que son los expertos, digamos, en esa materia, y luego ya al Pleno. En fin, eso creo que es una asignatura pendiente para todos los partidos. Tenemos en el tema, mencionaste que llamarán a comparecer al secretario de Educación, Aurelio Nuño. Y bueno, ayer me llamó la atención el hecho de que el nuevo secretario de Educación, Aurelio Nuño, precisamente, a quien sigo en Twitter desde que era el jefe de la oficina de la presidencia, pues él duró mucho tiempo sin poner ningún solo mensaje, ni un solo mensaje en esta red social. Ayer, durante toda la tarde y parte de la noche, se la pasó tuiteando. Bueno, no sé si él o quien le maneja ahora su cuenta en Twitter, pero se pasó tuiteando todo el tema relacionado con la educación que había dado a conocer el presidente Peña Nieto en el mensaje que ofreció el día de ayer a la Nación. Algo que me llamó la atención porque duró mucho tiempo, semanas, meses, quizás sin un solo mensaje, y ayer, tarde y noche, lo hizo así Aurelio Nuño, el nuevo secretario de Educación. Sí, yo creo que antes era más cauto por su propio papel, puesto, ¿no? su papel que tiene que ser discreto, entiendo, ¿no? Cuanto más discreto mejor, pero ahora como que estuvo contenido esos 3 años, ¿no? Y ahora se suelta. Yo he leído a algunos analistas y dicen que por supuesto no es su especialidad, lo de educación, bueno, pero veremos su desempeño. Así es, vamos a hacer una pausa en La Báscula, Jueves de Gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Regresamos. La Báscula, el peso de las ideas. Continuamos en La Báscula en este Jueves de Gobernanza, en esta noche con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Nos fuimos al corte, Francisco, con el tema de Aurelio Nuño. Y bueno, comentaba que durante muchos meses no había tuiteado nada, ayer lo hizo,
Bueno, como secretario de Educación, ¿por qué él va a este cargo? Algunos lo mencionan como ya lo ponen dentro de la carrera, la sucesión presidencial, cosa que me parece que quizás no sea tanto así. Pero lo que sí es un hecho es que él lo pone como secretario de Educación por el impulso que dio y el trabajo que realizó previo al presentarse la iniciativa de reforma en materia de educación. Un documento en el que dicen que él impulsó en el ámbito político, pero también lo trabajó junto con autoridades de este país, ¿no? Sí, y esto que estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, a mí me inquieta, porque quiere decir que, en efecto, envían a la Secretaría a un experto político en las negociaciones muy duras, muy difíciles con el sindicato, los sindicatos de profesores, pero entonces me da la idea de que es un experto en eso, concedo el voto de confianza, pero no en estrictamente educación. Es decir, no se conoce una trayectoria de él como pedagogo, como gran científico, investigador, etcétera. Y entonces la pregunta es, lo otro me queda claro que él lo va a tener, luego lo tiene ya desde entonces el control, digamos, de la implementación de la reforma en sus pasos difíciles, políticos, pero ¿y lo otro quién lo va a cubrir? El gran plan nacional a 30 años para educación, la estrategia para llevarnos a la sociedad del conocimiento, la estrategia para poder competir con las grandes potencias asiáticas, europeas o del norte de Europa. Eso es lo que me preocupa. Bueno, ahí ya hay un apunte, ya lo dijimos, acerca de una reforma en la educación primaria, ¿no? Con un inglés obligatorio. Se retoma aquella vieja idea de inglés y computación, que la recuerdas muy bien, seguramente. Hombre, pues se me va ahorita el nombre del candidato de la Bastida, precisamente. Y yo siempre, retomando esa frase, yo siempre dije, no es mala la frase. Y no fue tan mala que la seguimos machacando. Y sigue todavía alrededor de, digamos, de la imaginación social, ¿no? El inglés y la computación. Es cierto que el inglés nos ayuda a ser más competitivos, pero de ninguna manera es suficiente. Claro. Tengo presente una frase de Carlos Slim que dice, sí, yo soy quien soy y no sé inglés. Así me defino, ¿no? Es decir, es importante, por supuesto, yo apoyo y dónde firmo y dónde me formo y dónde voy a clases de inglés, ante todo, pero no es suficiente y lo otro me preocupa, esto, ¿no? Y la gran estrategia, la otra, ¿dónde está? Elevar los sistemas de innovación nacional, el sistema de investigación nacional, cómo vamos a incidir en el mundo de la ciencia, cómo vamos a formar a nuestros científicos. Ahí ya no hay Twitter, está vacía la cuenta, ¿no? Efectivamente. Bueno, del tema del decálogo del presidente, pues obviamente gobernadores respaldaron estas medidas de Peña Nieto, el gobernador de Michoacán, Salvador Jara, el de Hidalgo, bueno, pues como es común el gobernador de Zacatecas, sobre todo el de Aguascalientes, el de Durango, pues obviamente los gobernadores que son del PRI, en algunos otros, aunque son de otros partidos, también externaron algún apoyo, aunque con ciertas reticencias, pero la mayoría en sus cuentas de redes sociales externaron este apoyo a este decálogo del presidente Peña Nieto. Sí, bueno, ya lo comentamos, normal, era de esperarse y es parte como del espíritu de grupo de ellos, ¿no? Del mismo partido. Es de esperarse. Hay otra cosa que también mencionó en el informe, que fue que yo no entendí muy bien, digamos, la pertinencia, que fue una arenga contra los populismos. Oh, bueno, sí. Bueno, ese mensaje fue dirigido precisamente a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, pero... O quizá el Bronco, pero el Bronco ayer me dijo, no, a mí ni me queda el saco. A mí no me queda el saco, ¿no? Pues no era para mí la pedrada o algo así. Pero Martí Batres, el dirigente de Morena, dijo, bueno, ya es que nos tienen miedo, tanto miedo así que ya nos están pues señalando desde el informe del presidente, ¿no? A eso me refiero.
es darle pie, así como decíamos en el teatro, ¿no? Dame el pie para seguirle. Le dio el pie, le dio la entradilla para que Bartres saltara. Ahí a eso me refiero la pertinencia. No sé, si no lo hubiera dicho, yo creo que fuera, o sea, un informe, allí vamos como al problema del informe. El informe es una rendición de cuentas, es un documento como estadista, ¿no? Sí. Como al frente del gobierno del Estado mexicano y de un Estado de la nación. Y lo otro, pues, precisamente, y lo entendieron muy bien, tiene unos tintes electorales, se sube, es como muy prematuro eso al tercer año de gobierno, ¿no? Yo no... Da a entender que ya la carrera por la sucesión inició, no únicamente en su partido, sino también en los otros. Exacto, entonces yo creo que fue gratuito y entonces le contestan y arma una polémica de manera gratuita. No hubiera dicho nada y no hubiera habido problema. Pero la iniciativa privada hoy respaldan esta frase precisamente, o este párrafo que leyó el presidente en este mensaje, ¿no? Sí, que es entendible desde la perspectiva claro, de la claro, IP. la tienen que apoyar, evidentemente, ¿no? Pero tal vez esa es una buena, a lo mejor tiene razón que la iniciativa privada, a través de sus voceros, ¿no? Sus representantes, habrá dicho, necesitamos un respaldo sobre esto, ¿no? Que nos deje tranquilos. Bien, pero el otro que yo creo que también es que quiere sintonizarse, como es un tema en Europa, precisamente por lo que sucedió, lo que está sucediendo en Grecia. Con Tsipras. Sí, entonces son más sensibles y yo creo que quiso como sintonizarse en esta frecuencia de los estadistas actuales de señalar el peligro, ¿no? Pero allá es más entendible. Aquí, insisto, yo creo que fue prematuro, un poco fuera de lugar, gratuito y además las consecuencias absolutamente gratuitas. Sí, concretamente lo que nos referimos es que el presidente lanzó una alerta derivado precisamente de esta indignación social y de cara a la segunda etapa de su mandato. Dijo, el riesgo de que la sociedad opte por salidas falsas como la intolerancia, la demagogia y sobre todo el populismo. Esto fue de lo que alertó el presidente Peña concretamente, ¿no? Sí, pero sabemos que digamos, el mejor antídoto para estos populismos es un buen gobierno y resultados. Si la economía va bien, no hay tentaciones. Entonces la pregunta es, ataquemos en el origen, en la base de los problemas. Y, yo te aseguro que si hay buenos resultados, buenos índices económicos, donde el bienestar sea palpable, notable en la mayoría de la sociedad, no hay tentación que seduzca, en mi opinión. Por supuesto. Y bueno, aún con este decálogo que ya se dio a conocer, hay 10 también. Bueno, el presidente habló de 92 reformas que se han hecho en estos 3 años. Las más importantes son 11 reformas, las reformas estructurales que se llaman, Sí. pero hay 10 reformas que todavía no avanzan y que el presidente no logra mover en el Congreso, ¿no? Una es la pensión universal y el seguro de desempleo, algo de lo que se habló, que fue enviada al legislativo en septiembre del 2013. Esa permanece ahí. La número 2 es la ley sobre suspensión de garantías. Se presentó en octubre del 2013. Se trata de una ley reglamentaria del 29 constitucional. La ley sobre expulsión de extranjeros llegó al Congreso en octubre del 2013 también. Es la ley reglamentaria del artículo 33 constitucional, ¿no? Y busca definir las circunstancias en las que un extranjero puede ser expulsado del país, ¿no? El famoso 33. El famoso, aplíquele el 33, sí, ¿no? Sí. O en la prepa no sé cuál era, el 108. El ¿no? 108. El cuarto es la reforma sobre desaparición forzada, se presentó en octubre del 2013 también. La ley de la Fiscalía General de la República la presentó Peña Nieto en septiembre del 2014. En ella se proponen reglas para el funcionamiento de esta nueva institución que suplirá a la PGR, según lo marca la más reciente reforma político-electoral. La ley del FONACOT, también del 2014, en octubre. La ley de obras, en noviembre del 2014. La reforma de seguridad, que después del caso de Ayotzinapa
y la desaparición de estos 43 estudiantes presuntamente a manos de policías municipales, el presidente presentó este paquete de reformas argumentando que con ellos pues evitarían otros crímenes de este tipo. Es una reforma en seguridad que sigue ahí pues estancada, ¿no? Sin avanzar. Y otra, la 9, la desindexación del salario mínimo. Propuso esta iniciativa en diciembre de 2014 y con ella plantea modificar la Constitución para que conceptos como las tarifas y multas dejen de calcularse con base en el salario mínimo, sino a partir de una nueva unidad de medida y actualización. Y Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, hace unos días dijo que habrá un nuevo salario mínimo general para todo el país, no como en regiones como está actualmente. Algo que me parece positivo, pero siempre y cuando este salario aumente, ¿no? Y no que se manezca en los mismos rangos que hasta hoy, que siempre he dicho el salario mínimo únicamente sirve para calcular multas. Sí, parece que en este punto el gobierno del Distrito Federal ya ha avanzado. Ellos ya empezaron a desindexar, así como se dice, ¿no? Del salario mínimo. Ellos están, si recuerdas, por la labor de aumentar el salario mínimo, de contratar empresas o que sean proveedores del gobierno del Distrito Federal y aquellas que cumplan esta desindexación. Y que se aprueben y que paguen salarios mínimos acordes a la realidad económica actual. Así es. Muy bien, vamos a hacer una pausa en la báscula, jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. La báscula, el peso. Estamos en esta noche de jueves en la báscula, jueves de gobernanza, y bueno, como último punto en esta hora de este programa, el tema del nuevo embajador de México en Estados Unidos. Por casi 6 meses, México no tuvo embajador en la Unión Americana, un país con el que comparte más de 3,000 kilómetros de frontera y cuyo comercio bilateral supera los 500,000 millones de dólares. Este vacío desapareció el miércoles precisamente, tras permanecer 5 meses vacante este puesto. El Senado ratificó la propuesta del presidente Peña de nombrar a Miguel Basáñez Ebergenji como representante de México en Washington. Francisco, ¿acertada la decisión del presidente y sobre todo la ratificación del Senado? Yo creo que sí. Miguel Basáñez es un personaje, ahora ya embajador, bastante curioso en su trayectoria. Inicia en algunos puestos de gobierno, ¿no? En la administración pública, pero después deja todo y se va como académico, ¿no? De hecho, no es diplomático de carrera. No es miembro del servicio exterior. Él, más bien, su trayectoria viene más como académico. Tiene un doctorado en la London School, ¿no? Muy prestigiosa universidad. En sociología, por cierto. En sociología. Y sus grandes especialidades son opinión pública, pero también relaciones internacionales. De hecho, él ha sido profesor en el ITAM, ¿no? Y antes de esta nominación, él trabajaba en las universidades estas muy famosas que le llaman ahí de las del este, alrededor de Boston, Massachusetts, todas las que en inglés le llaman las Ivy League, ¿no? Las grandes universidades prestigiosas. Y él como académico y como especialista en relaciones internacionales, sobre todo México-Estados Unidos. Creo que es acertada. Primero, humildemente me considero del gremio de los profesores, ¿no? Entonces lo considero como mi colega. Y todo este trabajo que ha hecho allí, él conoce muy bien a todos los cabilderos que trabajan para pasar leyes favorables a comercio con México, etcétera, etcétera. Por un lado, a esta rama comercial, pero también es reconocido y tiene mucho prestigio, y de ahí yo creo que el acierto de su designación entre los llamados mexicanistas, es decir, todo este grupo de expertos que existen en Estados Unidos, expertos en México y su relación con Estados Unidos, o latinoamericanistas, ¿no? Son los grandes profesores, muchos ex miembros del servicio exterior en Estados Unidos, profesores, políticos,
etcétera. Y él no solo los conoce, insisto, sino que es respetado. Entonces va a ser un interlocutor privilegiado con este grupo importante influyente en Estados Unidos y de tú a tú. Entonces ahí es cierto que no tiene una carrera diplomática, no ha sido miembro del servicio, no ha sido cónsul, no sabe lo que es la frontera, todo lo que le reclamaron algunos diputados, que es cierto, pero yo creo que lo suple bastante bien con esta experiencia de altísimo nivel. El prestigio y que sus pares lo van a considerar como tal, es decir, un miembro, es de ellos. Él ha vivido muchos años en Estados Unidos, en las universidades estadounidenses, él es profesor en la Tufts, en la Universidad Tufts, que se especializa en formar al cuerpo diplomático de los Estados Unidos, más o menos el equivalente al Colegio de México, donde salen los grandes, o el Matías Romero, ¿no? Donde salen los grandes diplomáticos mexicanos, donde se forman. Él es profesor allá, entonces conoce a todos los formadores, conoce muy bien la política exterior estadounidense y por supuesto la mexicana. Entonces yo creo que es acertada, un poco controvertida por no ser miembro del servicio exterior. Supongo que dentro de los miembros del servicio exterior, en algunos, porque también otros han manifestado su sincero beneplácito, verán con un poco de recelo, ¿no? Que llegue un no miembro del servicio exterior al gran puesto de ser embajador. Es una dependencia de relaciones exteriores en la que casi siempre todos los embajadores son diplomáticos de carrera, ¿no? Sí, aunque también existe la potestad del presidente de nombrar embajadores y cónsules, ¿no? Entonces también han llegado, designados gente directamente que no es del servicio exterior. Pero existen ciertas posiciones como que no es fácil atreverse a designar a no diplomáticos. En este caso creo que es acertada, espero que le vaya muy bien y que efectivamente sea la persona que necesitamos. Falta el beneplácito, ¿no? Del gobierno norteamericano. Creo que ya lo expresó el beneplácito. Sí, ellos dicen que encantados, ¿no? Dan el beneplácito y lo esperan. Parece que se pusieron más fuertes aquí, ¿no? Hubo un debate interesante. Siempre pasa así, ¿no? Siempre. Pero ganó con amplia mayoría, ¿no? De hecho, yo vi en el canal del Congreso, cuando el ahora embajador estuvo, muy tranquilo, soportó la crítica, tomó nota y salió bien librado. ¿Y cuáles son los retos que tendrá que sortear precisamente Basáñez, el nuevo embajador de México en Estados Unidos? Legisladores sabrán que para defender la voz de los migrantes, de los niños, de los migrantes, y ahora defender a los mexicanos de estos embates de Donald Trump. De hecho, Miguel Basáñez, días antes de que fuera, le había dicho, no, es que Trump se va a tener que disculpar de lo que está diciendo contra los mexicanos. Sí, le criticaron que no se hubiese manifestado, ¿no? Bueno, es que si no era todavía una voz oficial del gobierno, no tendría por qué hacerlo, ¿no? Efectivamente, entonces el gran conocedor de los protocolos diplomáticos, él simplemente guardó un muy estratégico silencio. No tiene, además lo que él decía es como darle juego a un político menor. No, recordemos que es un candidato, es un precandidato. Entonces falta mucho para que llegue, yo no creo, como muchos otros, que vaya más allá de las primarias, pero efectivamente, en este momento es un ciudadano más. Sí, un precandidato, un millonario, etcétera, pero no está a la altura de un embajador para que un embajador le conteste. Oye, Francisco, pero un precandidato que tanto en Estados Unidos sigue captando presentes simpatías
en esa parte del pueblo norteamericano que todavía hay algo de racismo hacia grupos minoritarios. Ahí es donde está subiendo, y tanto en Estados Unidos como en México ya advierten que hay que tomarlo en serio. Un precandidato que, según las más recientes encuestas, va 13 puntos arriba de Jeb Bush. Sí, es cierto. Pero también recordemos que en cada elección para presidente en Estados Unidos siempre salta un como candidato incómodo, independiente, o podemos, para llamarle de una forma, un candidato heterodoxo, aunque él es republicano, no es independiente, él se declara republicano, pero y siempre avanza, siempre da un salto, ¿no? Pero están los otros políticos profesionales que tienen sus ritmos, y a mi modo de ver, y ojalá así sea, no creo que le alcance para más, y además no ha demostrado nada más allá de explotar este sentimiento antimexicano en algunos sectores que efectivamente existen en Estados Unidos. Y que están en contra de la política migratoria, ¿no? Que se impulsa actualmente. Sí. Bueno, por lo pronto, el Partido Republicano da a conocer hoy que quiere que todos sus precandidatos o sus militantes o quienes se digan que son republicanos firmen un acuerdo de fidelidad. Y esto precisamente porque ven en Donald Trump un peligro de que si él no es postulado por el Partido Republicano, podría declararse como candidato independiente. Quieren frenarlo de alguna manera en esa forma, ¿no? Sí, esa puede ser una estrategia. Y eso es una buena prueba para Trump, para Donald, ¿no? Trump, pues. Vamos a ver, defínete. ¿Qué es lo que quieres? ¿El poder, independientemente de que sea republicano o no? ¿O qué es lo que realmente quieres? ¿No? ¿Una disciplina? Volvemos ahora ya está, o lo están obligando a entrar a las reglas profesionales de la política. No desde ciudadano millonario. Así es. Bueno, nos queda un minuto, Francisco, y rápidamente, el plan de trabajo que se fijó el nuevo embajador de México en Estados Unidos está basado en 6 puntos que consta de una nueva arquitectura de la relación bilateral, empoderamiento de comunidades mexicanas en Estados Unidos, una economía dinámica y competitiva, difusión de transformaciones de México, frontera segura y moderna, y profundizar la responsabilidad compartida en materia de seguridad. Los 6 puntos de trabajo del nuevo embajador Miguel Bazáñez en Estados Unidos. Va muy de acuerdo con la política exterior mexicana. Muy bien, Francisco, llegamos al final. Gracias por estar con nosotros en esta noche, jueves de Gobernanza. Encantado, buenas noches. Buenas noches, gracias a usted, que descanse. La báscula, el peso de las ideas.